la palabra del Señor y el tiempo es con Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Regálenle ofrenda de palmas al Señor porque Él está aquí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y su iglesia. Amén. Cuán precioso es el Señor, amén. En su presencia, como nos ministra y nos muestra que Él es un Dios grande en medio nuestro, amén. ¿Cuántos están contentos por estar aquí en esta noche, amén? Es un gozo, es un privilegio grande estar en este lugar, amén. Siempre en la casa de Dios, amén. Es algo mejor que cualquier otra cosa, amén. Sí, voy a invitar que se pongan de pie, por favor, y vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, sus versos 21. El libro de Colosenses, capítulo 1, sus versos 21 al versículo 22. Responde con un fuerte amén cuando todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Colosenses capítulo 1, sus versículos 21 al 22. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Así inclinemos nuestro rostro y levantemos una oración a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, sea honrado y santificado tu nombre en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria, la honra y las gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Has venido a ministrarnos, Señor, desde un principio, Padre. Y hoy, Señor, pedimos, Padre, que tu palabra nos hable con poder y autoridad. Que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra y trae vida, Señor, a tu pueblo, Señor. Que nos podamos recibir en el Espíritu, Padre, y que nos pueda hablar a cada uno de nosotros en nuestra conciencia, amado Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos vas a hablar en esta noche, en esta tarde, Señor, con el poder de su palabra, Señor. Tú nos vas a, Padre celestial, a hablar tu palabra, Señor, maravilloso Dios. Nos vas a revelar tu amor, tu misericordia, Padre, por lo cual hoy estamos aquí, Señor, en esta noche, Padre, unidos, Señor, reunidos en este tabernáculo de adoración para bendecir y dar gloria a tu santo nombre que merece gloria, Señor. Me quito, Señor, de este lugar, Padre, porque el trono de tu palabra, Señor, sea exaltado en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú tomando control, Señor, maravilloso Dios. Enmudecimos, Padre celestial, enmudezcamos, Padre, y paralizamos, Señor, todo lo que quiere contender con su palabra en esta noche, por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Cuando Jehová habla, Señor, tiembla la tierra, dice su palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos tu pueblo atento, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por una vez más, Señor, a traernos a este lugar junto a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche. Amén y amén. Si pueden tomar sus asientos. Quiero compartirles, hermanos, sobre el tema reconciliados por Cristo. Amén. Si podemos leer otra vez donde estábamos leyendo. Dice: a vosotros también, hablando Pablo a la iglesia en Colosas, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién nos ha reconciliado, hermanos?
nuestro Señor Jesucristo, ¿a través de qué? A través de su sangre, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y el tema es reconciliados por Cristo. Veamos la palabra, qué quiere decir cuando uno es reconciliado, amén, o cuando alguien reconcilie con Dios, o qué fue la obra que Cristo hizo a través de la reconciliación. Vemos la palabra sustantiva de la palabra, que es reconciliación, que significa, acuerdo al diccionario bíblico Holman, es un acercamiento de dos partes que se encuentran distanciadas o en conflicto. Significa también un cambio o intercambio. Mayormente se habla de un cambio de relación. Y sigue diciendo así, es un cambio del antagonismo por la buena voluntad, la enemistad por la amistad. Se transforman las actitudes y cesa la hostilidad. Entonces, cuando hay una reconciliación, hermanos, es entre dos partes, dos grupos o dos personas. Y dice, como podemos ver, que la palabra reconciliación quiere decir un acercamiento, que había algo distanciado, había algo en conflicto, había algo separado, desconectado totalmente. Y esa era nuestra relación. Porque dice aquí que la palabra reconciliación significa que hay un problema entre dos partes, entre dos cosas o entre dos personas. Es la relación que ellos tienen entre ellos. Y cuando no hay reconciliación, cuando alguien no está reconciliado, está distanciado, está en oposición, están opuestos esos dos grupos o dos personas, se odian. Dice la palabra que aquí, dice que cesa la hostilidad. ¿Y qué es ser hostil? ¿Qué es tener hostilidad? El diccionario dice que la palabra hostil significa ser un adversario, un enemigo, ser rival de alguien. Que eres alguien que no tienes actitud de amistad. Eso significa la palabra hostil. Alguien distanciado, alguien opuesto, tu enemigo, tu adversario, tu rival. Y el Señor nos habla a través de su palabra que un día nosotros y los que no tienen a Cristo en su corazón son hostiles, distanciados, están separados, porque dice su palabra en Romanos 3, versículo 23, por cuantos todos pecaron están destruidos de la gloria de Dios. Desde el día que Adán y Eva pecaron contra Dios, en Génesis capítulo 3, ahí vemos, hermanos, que el hombre se volvió hostil. Él distanció su relación con Dios. Él quebrantó su relación con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque él violó el mandamiento que Dios le encargó, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre desobedeció. Y podemos decir, ¿por qué Dios, si es un Dios que sabía que íbamos a caer en pecado, dejó ese árbol en medio del huerto? ¿Por qué lo dejaría Dios? Porque Dios es un Dios justo. Y Él no te va a forzar a que tú le sigues o a que tú lo obedezcas. No te va a torcer el brazo. Viene de corazón, viene de voluntad, viene por amor y viene por medio de la fe. Lo que usted, de su decisión de seguir a Cristo, recibir a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, reconocer que hubo alguien que murió por sus pecados, que hubo alguien que quiso reconciliarlo para que usted no fuese separado de Dios. Si usted reconociera que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que murió por usted, enviando a su Hijo en forma de hombre, en forma de carne, usted sería un hombre, una mujer libre.
y ya no vivirían en este pecado que lo molesta, porque Cristo nos hace completamente libre a través de su sangre. Y eso no significa que vamos a vivir una vida perfecta, porque nadie es perfecto en esta tierra. Dice su palabra, no hay ningún justo que haga el bien en toda la tierra, pero lo que hace la sangre de Cristo es que nos reconcilia, nos reconecta con Dios. Lo que Adán y Eva perdieron, la relación con su Dios, con su Creador, a través de Cristo lo volvemos a tener, nuestra relación con Dios. Gloria sea al Señor, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Usted y yo nada podemos hacer, nada sin Cristo no está en nuestra vida. Él es la fuente de vida. Él es el fuente de gozo, de alegría, de paz y de fuerza. Él es la fuente de la eternidad. En Él está la vida. Él mismo es la vida. Y Él entregó su vida por ti y por mí. Porque éramos enemigos. Éramos hostiles a Dios. Estábamos opuestos a Dios. No queríamos nada con Dios. Desobedecíamos a Dios con nuestras obras pecaminosas, como dice Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. Que éramos extraños y enemigos, hostiles. En otras palabras, éramos extraños a Dios, éramos enemigos a Dios. En vuestra mente, porque nuestra mente solo pensaba como en los tiempos de Noé. Dice que la gente solo pensaba, y eso quiere hablar con la mente, habla de la mente, que la gente solo pensaba en hacer continuamente lo malo, haciendo malas obras. Dice Pablo que así era nuestra vida antes de venir a Cristo, de conocer a Cristo. Hacíamos malas obras. Y si podemos ir a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8 para entender por qué nosotros hemos caído en esa posición de ser enemigos o éramos enemigos de Dios. 1 de Juan capítulo 3. Su verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras, hermanos, porque el enemigo nos tenía atados, enemistados, excluidos de Dios. Él nos engañaba con los placeres, con los deseos del mundo, de la carne. Y Él nos oponía a Dios. Y dice aquí que el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Y el diablo es enemigo de Dios. Él está opuesto a Dios. Él desobedece a Dios. Él no tiene nada que ver con Dios, dice la palabra de Dios. Jesús dijo: este no tiene que ver nada conmigo, porque Él es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. Y entonces, si nosotros antes practicábamos el pecado, éramos de Él. Así dice la palabra. Éramos esclavizados a Él. Éramos controlados por Él. En otras palabras, estábamos en el equipo del diablo. Porque Él es el enemigo. Y los que están bajo su dominio, dice la palabra de Dios, son los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 2, que nosotros antes estuvimos como ellos, pero ahora no, porque Cristo nos da vida juntamente con Él y nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha dado la herencia de la gloria eterna a través de su sangre, hermanos. Entonces, el pecado, dice la palabra en Romanos 5, que el pecado vino por un hombre. Y por el pecado vino la muerte. Y la muerte vino a todos los hombres por cuantos ellos pecaron. Nosotros, hermanos, ante Dios, antes, hermanos, sin Cristo, ante la presencia de Dios, la gente muere. La gente en su pecado, la gente en su vida antes, la gente que no tiene a Cristo, si ve a Dios, muere. Porque dice su palabra: no hay hombre que vea a Dios y viva.
Pero ahora, hermanos, como dice Colosenses, Pablo, guiado por Dios, le habla a la iglesia, nos habla a nosotros, hermanos, que ahora usted y yo nos podemos acercar a Dios. Su sangre, hermanos, ese sacrificio valioso, ese sacrificio grande de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos acercó al Dios vivo. Nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de acercarnos ante la gloria, la majestad de Dios y no padecer y no morir. Hebreos 10, versículo 19 dice que por su sangre podemos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más santo en el tabernáculo o en el templo de Dios, de Jehová. Y ahí solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Y dice la palabra que si él tenía pecado en su mente o él había cometido algún pecado antes, que la presencia de Dios lo mataba en ese lugar. Dice que le ponían campanillas en sus vestiduras y él entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y cuando ya no oían esas campanillas, es porque ya lo mató la presencia de Dios y lo tenían que sacar. Pero ahora nosotros, Cristo nos ha hecho sacerdotes, ministros del Espíritu Santo, para poder entrar a ese lugar santo, para tener lugar en la vida eterna, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa. Por eso Cristo vino por nosotros, hermanos, y nos reconcilió con el Padre, para que usted no perezca el día que Cristo venga o el día que usted muera. Usted tenga la certeza, la seguridad que usted va a ir con Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos, Cristo vino a quitar esa hostilidad, de quitar que nosotros fuésemos enemigos de Dios. O Él quitó eso que nosotros nos oponíamos a Dios a través de su sangre, hermanos. Y no importa, hermanos, no importa el pecado, cuán grande sea o cuán severo sean nuestros pecados. El amor, la sangre de Cristo es más grande para limpiarnos de todo pecado. Dice su palabra en primera de Juan, capítulo 1, su verso 1. Porque es importante aprender esto, hermanos. Porque a veces hay cristianos, hermanos, que se estancan. Cometen un error, cometen algo en su vida y piensan que Dios no está con ellos. Piensan que Dios los ha desechado por lo que hicieron. Piensan que Dios no los puede perdonar lo que ellos han hecho. Pero dice Juan aquí, si confesamos nuestros pecados, verso 9, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Colosenses capítulo 1, su versículo 13. Mira lo que dice, hermanos y hermanas. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, no hay pecado grande que Dios no pueda perdonarle. No hay nada imposible para Dios. Su sangre, hermano, pagó el precio por ti y para mí. Es su sangre que nos va a limpiar y nos va limpiando, hermanos. Pero a veces, hermanos, vivimos, hermanos, en esta carne y cometemos algo. Nos vamos descuidando del Señor, de su gracia, de su presencia, y cometemos algún error, algún pecado. Y pensamos muchas veces que Dios no nos puede perdonar, que Dios
no nos puede volver a levantar, que Dios no nos puede volver a tomar en sus manos, en sus brazos y decirnos, perdonado eres. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dice tu palabra que Él nos perdonó nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, que Él los llevó en la cruz del Calvario. El pecado nuestro, el pecado suyo, el pecado mío, nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro, Él los llevó en la cruz del Calvario. Porque dice Hebreos, hermanos, prestemos atención, dice Hebreos que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que ellos padecían, que ellos mismos tenían que santificarse antes para entrar al lugar santísimo. Pero Cristo, el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote eterno, entró una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados hoy y para siempre. No hay nada imposible para Dios, hermano, y por su sangre usted está hoy aquí. Delante de su sangre el Padre no lo ve con manchas o con culpa. Él no lo ve pecado a través de la sangre de Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, ha creído en Cristo como su Salvador y Señor, por la fe, déjeme decirle, hermanos, que usted es presentado delante del Padre sin mancha, santo, irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Tienes ninguna culpa en tu vida. Eres libre de culpabilidad. Eres libre totalmente. Por eso dice su palabra, hermanos, Hebreos 4:16, que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. El único que nos puede ayudar, hermanos, es el Señor Jesucristo. Ella hizo la obra en la cruz. Solo basta creerle y humillarnos delante de Él y ser sinceros con Dios. Decirle nuestros problemas, porque Él nos quiere oír. ¿Sabía usted que Dios está más interesado en usted, más que lo va a estar su familia y sus amigas? A veces el hombre corre al hombre y le dice todos sus problemas. ¿Y qué va a hacer el hombre? Nada. No van a hacer nada por nosotros. A veces nos desahogamos con el hombre, con el familiar, con la amiga, con el amigo. Pero si el amigo también está en el mismo en la carne, ¿qué nos puede ayudar? Sino solamente Cristo. Y hoy en esta noche Él nos dice que Él también quiere oír tu queja. Él también quiere oír de tus problemas. Porque sin Él nada podemos hacer. Y Él está dispuesto a limpiarnos, a ayudarnos, a levantarnos. Él dice su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. God wants to hear your problems as well. God wants to hear your cries. God wants to hear your supplications as well. Sometimes we make the mistake to tell our friends or a family member, to tell someone else, but someone else cannot help you, but only Jesus Christ can help you. The Bible says, those who come to me, I do not cast them out. Él no echa a nadie que viene a Él. Dice su palabra en Marcos 10 que Él vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Por eso Él vino, hermanos, a reconciliarnos con Dios. Porque si usted, hermanos, si usted y yo todavía tuviéramos, como le puedo decir, ese título o esa posición de ser enemigos de Dios, seríamos consumidos, seríamos destruidos. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros hacemos o lo que la gente hace en su pecado en el mundo, un día eso lo puede matar. Si es la droga, si es el adulterio, la fornicación, el engaño, las mentiras, la altivez, las griterías, las fornicaciones, la idolatría.
el robar, las pandillas, el alcohol. Un día eso es pecado. Son deseos carnales, son pasiones carnales. Y esas cosas van matando a la gente. Van matando a la gente. Y ese pecado los puede matar. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos están en enemistad con Dios. Volteamos a Primera de Juan. Dice capítulo 2, verso 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Volteamos a Santiago rápidamente. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es que enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso éramos nosotros, hermanos, en el mundo. Porque amábamos el mundo, como decía Juan, que amamos el mundo, amábamos el placer del mundo, amamos satisfacer nuestra carne, disfrutar la vida. Y como dice un dicho, que hay gente que dice: disfrute la vida porque es corta. ¿Han escuchado eso? Disfruta la vida porque es corta. Pero hay un dicho que dice que la gente del mundo dice: disfruta, enjoy life because it's short. Y después responden: pero ¿qué es de la eternidad? Porque eso parece que es algo largo, no es algo corto. Dicen: enjoy life because it's short. But what about eternity? That's for long. La eternidad no es corta, es para siempre. Y aquí, en esta tierra, decidimos a dónde queremos ir. Si con Cristo o con el diablo. Al cielo o al infierno. Aquí en el mundo decidimos servir a Dios, servirle a Cristo o servir al mundo, estar en el mundo, en los deseos de la carne, en la fornicación, en el adulterio, en las pasiones juveniles. Aquí se decide. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, que dice en el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la cruz Jesús llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados, y Él los llevó sobre Él. Y vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Para ver la misericordia de Dios, el amor de Dios reflejado en su Hijo. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19.
para ver el poder de la sangre de Jesucristo, para ver cómo la sangre de Cristo de verdad tiene poder. De modo que si alguno está en Cristo, verso 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, que dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Me llama la atención, hermanos, cuando dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres, a la humanidad, a nuestros pecados. Es decir, hermanos, cuando nosotros venimos a Jesús y Él nos rocea con su preciosa sangre, podemos venir ante Dios, hermanos, y Dios toma en cuenta nuestros pecados. Él no toma en cuenta, no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que Él mismo se hizo pecado. Dice más adelante, el verso 21, aquel al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que el Padre hizo a su Hijo pecado por nosotros, porque la ira de Dios tenía que caer sobre alguien. El enojo, Dios tenía que descargar su enojo, su ira sobre alguien. Y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos la quiso derramar sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad. Entonces, ¿qué tuvo que ser Dios? Por eso hay que alabar a Dios, por eso hay que agradecer a Cristo, por eso no hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice su palabra. Por eso hay que creer en Jesús, por eso hay que servir a Cristo, por eso hay que levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos en alabanza. Por eso Él es digno que vivamos una vida piadosa, en santidad, íntegra, humillada delante de Dios, porque Dios tenía que derramar su enojo, su ira, su contienda contra alguien. Y Cristo se puso en su lugar y en mi lugar. Él dijo, me imagino el decir, Padre, no derrames tu ira sobre ellos, derrámala sobre mí. Y cuando Jesús estaba, hermanos, en la cruz del Calvario, la Biblia lo dice, que había tinieblas, había oscuridad y era la tarde. Dijo Jesús, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él, para que usted y yo tuviéramos paz para con Dios, como dice Romanos 5. Jesús nos tuvo que justificar, nos tuvo que perdonar, salvar, limpiar, reconciliar. Porque cuando hay enemistad, el enemigo quiere destruir a su enemigo. El enemigo quiere destruir a su rival, lo quiere hacer desaparecer, porque su rival está opuesto con él, está contra de él. Y por causa del pecado, a causa de nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras transgresiones, estábamos opuestos a Dios, estábamos contra Dios. Y Él también estaba contra nosotros, porque no queríamos obedecer a Dios, porque estábamos esclavizados al pecado, al diablo. Y Cristo tuvo que morir por nosotros para presentarnos justos y sin mancha, irreprensibles, sin culpa, santos delante de Dios. Por su sangre usted hoy está aquí, no porque nosotros somos perfectos o lo merecíamos. Estamos aquí porque no lo merecíamos, no merecíamos esa gracia. Porque cuando Jesús vino a una mujer que no era judía, una samaritana le dijo, mujer, la salvación viene de los judíos.
Y ahora déjame decirte que no adorarán en este monte, sino los verdaderos adoradores que busca el Padre le adorarán en espíritu y en verdad. Y Jesús le dijo a Nicodemo: para que tú entres al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo del espíritu y del agua, a través del Espíritu Santo, y a través de un cambio en nuestro espíritu, a través de un cambio en nuestra vida. Hay que nacer de nuevo, y es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Él borró nuestros pecados. Él los llevó en la cruz. Dice su palabra que Él los clavó en la cruz del Calvario. Él clavó nuestra enfermedad. Usted está sano por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted está salvo. Usted está libre. Usted no tiene ninguna enfermedad, porque el día que usted muera, resucitará con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, incorruptible. Por eso vale la pena servir a Cristo Jesús, porque la vida, y solamente en Él hay vida eterna y abundancia. El pecado nos mata. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo, el buen pastor, vino a darnos vida juntamente con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros estamos aquí por medio de cómo Él nos ve. Nosotros no estamos aquí por lo que nosotros hacemos o lo que podemos hacer o cómo actuamos. Lo que nos santifica es la sangre de Cristo. Nosotros no estamos aquí porque hacemos cosas buenas. Estamos aquí por la sangre de Cristo, como Él nos ve. No porque nosotros hacemos, porque no podemos hacer nada para alcanzar el amor de Dios, porque Él ya nos ama con amor eterno. Nosotros no podemos, hermanos, decir que las obras van a hacer que Dios nos ame más. No. Dios ya nos ama y nos muestra su amor, que con su sangre y su muerte nos va a presentar delante de Dios un día justos. Nosotros que muchas veces le fallamos a Dios, cometemos errores, Él nos va a dar la corona de vida y Él nos va a presentar delante de Dios, delante del Padre, delante de su trono, a través de su sangre. Y si usted reciba esto con fe, vivirá una vida victoriosa, hermanos. No dejará que el enemigo ponga pensamientos malos en su mente. Que mira lo que hiciste. Dios te va a perdonar. ¿Crees que Dios te puede perdonar? Mira lo que has hecho. Es muy grande, muy grave lo que hiciste. No hay remedio para ti. No, Dios no te ama. Mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Él es un mentiroso desde un principio. Aquí dice la Biblia que Dios en su sangre lo reconcilió a través de Cristo. Y nos presenta sin mancha, santos, irreprensibles delante del Padre. Dios tiene el poder de restaurar. Dice su palabra que no desprecia un corazón contrito y humillado. Moisés mató a un hombre y Dios lo levantó. David cometió adulterio y Dios no lo mató. Abraham cometió adulterio y Dios cumplió su promesa con él. Dios es todopoderoso, hermanos. Dice, por eso Él no toma en cuenta, no tomando nuestros pecados en cuenta, nos reconcilió. Nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser santos y para estar en alabanza de la gloria de su gracia. Y nos hizo aceptos en el amado. Esa es la reconciliación verdadera, hermanos. Así, si algunas dos naciones estén en conflicto, se odian, se matan, se destruyen, pero cuando ellos se reconcilian, se unen, se conectan, se perdonan y se restauran. Eso lo que hace la reconciliación,
nos conecta a Dios, nos acerca a Dios. Y ya no hay más distancia con nosotros a Dios, de nosotros a Dios. Ya no hay más distancia. Ya no estamos lejos de Él, de su gracia. Porque esto es que Dios nos alcanzó. Juan 15 dice, vosotros no me elegisteis, sino que yo los elegí. Esto es el evangelio, hermanos. La religión quiere alcanzar a Dios, pero Dios nos alcanzó. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Cristo murió por ti y por mí, pero Él no está muerto. Él ha resucitado. Él está a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros, abogando por ti y por mí. Y Él ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida agradable a Él. No vamos a ser perfectos. Va a haber errores. Va a haber cosas que hicimos mal o hemos hecho mal. Pero ahí es donde nosotros, Dios dice en Miqueas capítulo 6, verso 8. Si vamos a Miqueas 6, 8. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante nuestro Dios. Decirle, Señor, como aquel hombre publicano, Dios, ten misericordia de mí. Sé propicio de mí, pecador. Porque hermanos, solamente si reconocemos que podemos venir a este lugar, podemos encerrarnos a orar, a ayunar, a escudriñar su palabra. Si reconocemos que es por la sangre de Jesucristo, nos humillamos delante de Dios, porque no es con nuestra justicia o porque no somos buenos, hacemos cosas buenas. No, la sangre ya te presenta a Dios como bueno, como santo, irreprensible, la sangre santa de Jesucristo. Y cuando venimos a Dios y le pedimos que nos ayude, que tenga piedad de nosotros, que nos ayude a seguir adelante, pedirle fuerzas, humillarnos ante Él, pedirle esa humildad, esa honestidad a Él. Él nos ayudará, Él está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos. Cuando nosotros venimos, como dice su palabra, presentar nuestras peticiones ante Dios, en súplica, en ruego, en oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro pensamiento y nuestros corazones en Cristo Jesús. Solo basta en decirle al Señor en qué no podemos, en qué le necesitamos, lo que nos cuesta, que lo necesitamos a Él, que Él nos ayudará a lograr, a cambiar esas áreas débiles con paciencia, como David pacientemente esperó, sino a mí oyó mi clamor y me hizo sentar sobre peña, sobre la roca. No se desespere, hermanos. No se desespera, porque hay uno que está más cerca de usted. Su nombre es Espíritu Santo, y Él nos convence del pecado, de justicia y de juicio, para decirle toda la verdad a Dios. No retener nada, porque Él nos conoce. No retener nada, no guardar nada, sino decirle todo a Dios. Esa es la humillación. Reconocer que hay algo en ti, que así no te puedes acercar a Dios. O sea, hay que pedirle a Dios el despojar de todo peso y pecado, como dice su palabra. Vayamos a Miqueas capítulo 7, verso 18, 19.
podemos ver la misericordia de Dios, que Él no nos ve como sus enemigos, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Miqueas 7, 18 y 19 dice, Miqueas le dice a Dios, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque ¿qué dice? Porque se deleita en misericordia. Verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así hizo Jesús a través de su muerte, a través de su sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí, querido hermano y hermana. Hebreos 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solo basta acercarnos a Dios con ese corazón contrito y humillado y sincero, en plena fe, certidumbre de fe, y recibiremos purificación en nuestro corazón de toda mala conciencia, y el Señor lavará nuestros cuerpos con agua pura. Reconciliados por Cristo, hermanos. Fue Cristo que nos reconcilió. Y cambió esa relación que teníamos delante de Dios, de ser enemigos de Dios, a ser amigos de Dios, de estar lejos de Dios, ahora tener comunión con Dios. De estar excluidos, ahora ser vistos por Dios, aceptables, sin mancha, santos, irreprensibles. Ahora la sangre de Cristo nos acerca a Dios y el Padre ve la sangre de su Hijo y nos permite acercarnos a Él. El Padre huele a la sangre, ese aroma, ese perfume agradable de su Hijo sobre nosotros. Por eso usted está hoy aquí, en esta tarde, en esta noche. Santiago dice, acerquémonos pues a Dios y Él os acercará a vosotros. Cristo viene pronto, amén. Y Él va a llevar una iglesia que Él ha lavado en su sangre y que ha permanecido en Él. En la fe, en su Hijo amado Jesús, en su obra salvadora por nosotros. Así es todo lo que tengo en esta noche. Pónganos de pie, reconciliados por Cristo, amén. No se olvide que Cristo lo reconcilió para que usted pueda presentarse ante Dios y Dios lo recibe, lo restaure, lo perdone, lo limpie, lo ayude en cualquier necesidad que tengamos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios.